Historia 1. Era un jueves, 11 de la mañana, y el sol de junio se colaba por la ventana, aunque yo no sentía su calor. Habían pasado exactamente 10 años desde que mi padre, Roberto, se fue. 10 largos años en los que cada día del padre se convertía en una daga fría clavándose en mi pecho. Solía ser el día más feliz del año. Recuerdo la vez que, con 7 años, le construí una horrible pajarita de papel maché y él la usó todo el día con un orgullo desmedido. O cuando, ya adolescente, me enseñó a cambiar una llanta en el viejo Valiant, sudorosos y riendo bajo el sol de la tarde. Eran recuerdos que ahora, como fantasmas, me asediaban. Este año, la melancolía era aún más pesada. Mi hija, Sofía, que nunca conoció a su abuelo más que por fotografías y mis relatos, había insistido en que hiciéramos algo especial por él. Quería escribirle una carta. Sofía, con sus 7 años y su inocencia luminosa, no entendía la magnitud de la ausencia, solo sentía el eco de mi tristeza. Le había ayudado a dibujar un sol grande y amarillo en la parte superior de una hoja de papel, y ella había garabateado con sus lápices de colores una serie de corazones y letras que, supuse, formaban algún mensaje indescifrable para su abuelo. Yo, por mi parte, escribí mi propia carta, una tradición que había mantenido en secreto desde su partida. En ella, desnudaba mi alma, le contaba mis logros, mis fracasos, y la forma en que su ausencia seguía doliéndome como el primer día. Era mi terapia, mi conversación privada con el recuerdo. Decidimos ir al cementerio después del almuerzo, alrededor de las 2:30 de la tarde. El camposanto, siempre tan silencioso, parecía aún más desierto ese día. Las lápidas se erguían como centinelas mudos bajo un cielo despejado. La tumba de mi padre era una modesta losa de mármol gris, con su nombre grabado, Roberto García, Padre amado. Dejé mi carta, doblada cuidadosamente, sobre la lápida. Sofía, con una solemnidad inusual para su edad, colocó su dibujo y una pequeña flor silvestre que había recogido de camino. Nos quedamos un rato, en silencio, hasta que Sofía me jaló de la mano, lista para irse. Antes de marcharme, le susurré a la lápida: «Te extraño, papá. Feliz Día del Padre». Me di la vuelta, con el corazón apretado, y nos dirigimos a la salida. La tarde se deslizó en una rutina adormecedora. Cena, baño para Sofía, y luego ella en su cama, pidiéndome uno de sus cuentos de hadas favoritos. Pasadas las 9 de la noche, una vez que ella estuvo profundamente dormida, me senté en la sala, con la luz tenue de una lámpara. La tristeza volvió a invadirme, esa tristeza que era como un viejo abrigo gastado. De pronto, un pensamiento fugaz me golpeó: ¿había asegurado la puerta delantera? Me levanté, más por inercia que por preocupación real. Al llegar a la puerta, vi un objeto sobre el felpudo interior. Era un pequeño paquete, envuelto en papel de estraza y atado con una cuerda de cáñamo. No recordaba haberlo dejado allí. No había nadie más en casa. ¿Quizás lo había dejado Sofía antes de irse a dormir? No, ella estaba fascinada con su libro de cuentos. Lo recogí con un atisbo de curiosidad mezclado con extrañeza. El paquete era ligero, pero tenía una forma irregular. Lo desenvolví con cuidado. Dentro, descansaba un pequeño coche de juguete de metal, rojo y con las ruedas gastadas. Era exactamente el mismo coche de juguete que mi padre siempre llevaba en el bolsillo cuando yo era niño. El mismo que, según mi madre, le había regalado su propio padre. Ese coche, según yo recordaba, se había perdido hacía años, quizás durante alguna mudanza. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era imposible. Lo levanté. El metal estaba frío, pero al tacto sentí una vibración sutil, casi imperceptible. Lo observé bajo la luz. Tenía una pequeña abolladura en el guardabarros delantero, la misma que le hice cuando lo tiré por las escaleras en un berrinche infantil.
Mis manos comenzaron a temblar. No había lógica. ¿Quién lo habría dejado ahí? Nadie más tenía una llave de mi casa y mucho menos conocía la historia de ese cochecito. Mi mente se aceleraba, buscando una explicación racional. Pero no la había. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, regresé al cementerio. Eran cerca de las 11 de la noche. La oscuridad era casi total, solo rota por la luz de la luna menguante. El aire era pesado, cargado con el aroma de la tierra mojada y las flores marchitas. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero recordaba que había una pequeña grieta en la cerca trasera, lo suficientemente grande para pasar si uno se agachaba. Me adentré en la oscuridad, con el cochecito de juguete apretado en mi mano. El camino a la tumba de mi padre me pareció eterno. Cada sombra se retorcía, cada crujido de hojas muertas bajo mis pies sonaba como un paso detrás de mí. Finalmente, la lápida de mármol apareció ante mí, fantasmal bajo la luz de la luna. Busqué a tientas mi carta, la que había dejado horas antes. No estaba. En su lugar, había una única hoja de papel, doblada por la mitad. Mis manos temblaban tanto que apenas pude desdoblarla. La luz de la luna no era suficiente, así que saqué la linterna de mi teléfono. La letra era inconfundible. La letra de mi padre. Gruesa, ligeramente inclinada hacia la derecha, con esa A tan característica que él hacía. Mi respiración se cortó. Empecé a leer, y cada palabra era como un puñal. Hijo mío, sé que me extrañas. Yo también a ti. No te preocupes por el coche, siempre supe dónde estaba. Y no te preocupes por mí. Estoy bien, mejor de lo que puedas imaginar. Tu hija es preciosa, cuídala. Y no te olvides de la promesa. La promesa. Mi mente retrocedió en el tiempo. Tenía quizás 15 años y habíamos acampado a la orilla de un lago. Bajo un cielo estrellado, mi padre y yo habíamos prometido que, sin importar lo que pasara, siempre nos buscaríamos. Incluso si estás en otra vida, papá, le había dicho yo, a lo que él respondió con una sonrisa, incluso entonces, hijo. Te encontraré. Un escalofrío helado, que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche, me recorrió. Mis ojos se dirigieron a la parte inferior de la carta. No había firma. Pero justo debajo de la última frase, había un pequeño garabato familiar, el dibujo de un sol grande y amarillo, exactamente igual al que Sofía había hecho en su carta. Mi hija. La misma que había dejado su dibujo sobre la lápida. Caí de rodillas. El coche de juguete se resbaló de mi mano y cayó con un tintineo metálico contra la lápida. Un sollozo desgarrador se escapó de mi garganta. No era posible. No podía ser. Pero la carta, el coche, el sol dibujado por mi hija, todo gritaba una verdad innegable. Mi padre había estado ahí. Me había respondido. El dolor se mezcló con un terror abrumador. ¿Era una despedida? ¿Una señal de que él estaba bien, vigilándonos? ¿O una advertencia, una ruptura de la barrera entre los mundos? Permanecí allí, solo en la oscuridad, con el viento susurrando entre las lápidas y el eco de su letra en mi mente. La promesa. Él me había encontrado. Y en ese instante, en medio del cementerio silencioso, no supe si sentirme consolado o aterrorizado por la idea de que la muerte, para algunos, no es el final del camino, sino solo un cambio de dirección. El coche de juguete quedó sobre la lápida, brillando débilmente bajo la luz de la luna, como un faro rojo en la oscuridad, esperando. Y yo, por primera vez en 10 años, sentí que mi padre, de alguna manera, todavía estaba conmigo, pero de una forma que nunca había imaginado, una que me helaba la sangre. El Día del Padre siempre fue un recordatorio amargo en nuestra casa, no de ausencia, sino de una presencia que preferíamos olvidar.
Mi padre, Elías, no desapareció en un misterio romántico ni murió en un accidente trágico. Simplemente se fue, abandonándonos cuando yo tenía 7 años, sin una nota, sin una despedida, solo un espacio vacío en la mesa y un silencio pesado que se extendió por la casa. Mi madre nunca pronunció su nombre después de eso. Lo borró, lo extirpó de nuestras vidas con una furia silenciosa que me enseñó a no preguntar. Pero el 16 de junio, 2 días antes de la fecha oficial, siempre se sentía distinto en el aire, una especie de presagio. Este año, la sensación era más densa, más opresiva. Era un jueves, poco antes de las 10 de la noche, y yo estaba solo en la vieja casa. Mi madre había salido a cuidar a mi tía enferma y no volvería hasta la mañana. La oscuridad se arrastraba por los rincones y cada crujido de la madera sonaba amplificado. Siempre había una habitación en la casa que evitaba, el viejo estudio de mi padre, en el segundo piso. Estaba cerrado con llave desde que él se fue y mi madre había sellado la puerta con una cadena y un candado, como si quisiera contener algo dentro. A pesar de su ausencia física, su sombra siempre se cernía sobre ese cuarto, un recordatorio mudo de lo que había sido. Esa noche, la temperatura dentro de la casa bajó de repente, a pesar de que afuera era una noche templada de verano. Un frío que calaba los huesos se instaló en el salón, y pude ver mi propio aliento formarse en el aire. Sabía que no era el aire acondicionado. La piel se me erizó. Luego, el silencio. Un silencio absoluto, no el apacible silencio de una casa vacía, sino uno denso, antinatural, que absorbía cada sonido. Ni el zumbido de la nevera, ni el suave murmullo del tráfico lejano. Nada. Era como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Fue entonces cuando lo oí. Un roce sutil, un arrastre lento, proveniente del segundo piso. De la dirección del estudio. Mi corazón se disparó. Nadie más estaba en la casa. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, con la vista clavada en las escaleras. El sonido se detuvo por un instante y luego se repitió, un poco más fuerte. Un crujido de madera, como si algo pesado se moviera. Era como si alguien estuviera arrastrando algo grande y pesado. La cadena y el candado de la puerta del estudio siempre habían sido un enigma. ¿Qué guardaba mi padre allí que mi madre sintió la necesidad de sellarlo así? Me obligué a subir las escaleras, cada paso una tortura. La linterna de mi teléfono temblaba en mi mano. La luz se aferraba a las paredes llenas de sombras, creando figuras grotescas. Al llegar al pasillo del segundo piso, el frío se hizo insoportable. Era un frío húmedo, con un olor peculiar, algo parecido a la tierra mojada y a metal viejo. Mis ojos se dirigieron a la puerta del estudio. Y lo que vi me hizo retroceder con un grito ahogado. La cadena y el candado no estaban. La puerta estaba entreabierta, una rendija oscura que parecía tragarse la luz de mi linterna. El picaporte, que había estado oxidado y fijo durante años, brillaba con un pulcro metal, como si alguien lo hubiera limpiado. El crujido volvió, esta vez desde dentro del estudio. Era un sonido regular, rítmico, como el roce de una hoja sobre una superficie rugosa. Mi mente gritaba que corriera, que me fuera de esa casa, pero mis pies estaban pegados al suelo. Me acerqué a la puerta, el miedo mezclándose con una macabra curiosidad. Abrí la rendija un poco más. La linterna iluminó el interior. El estudio estaba sumido en un caos. Los muebles estaban volcados, los papeles esparcidos por el suelo. Y en el centro de la habitación, una figura se movía. Una figura grande, oscura, agachada sobre algo. La sombra era tan densa que no pude discernir detalles, pero su silueta era inconfundible. Era la altura de mi padre, la robustez de sus hombros. Y el sonido provenía de él. Alumbré con más fuerza. La figura se enderezó lentamente. No tenía rostro.
O más bien, su rostro era una mancha borrosa, un vacío oscuro que absorbía la luz. La figura levantó algo. Era un hacha. No cualquier hacha. Era el hacha de mi padre, la misma que usaba para cortar leña, con el mango de madera tallado y la hoja ancha. Y en ese instante, el hacha no estaba en el cobertizo. Se estaba levantando y cayendo, una y otra vez, sobre algo que estaba en el suelo. El terror se apoderó de mí. No había nada más en el suelo que los restos de los muebles y los papeles. Pero él seguía golpeando, con una furia silenciosa. Y luego lo vi. Los papeles que estaban esparcidos no eran papeles. Eran fotos. Fotos de mi madre, mías, de nosotros, de cuando él aún estaba en casa. Y las estaba destrozando, cada golpe del hacha las reducía a jirones. No había enojo en su movimiento, sino una calculada y fría destrucción. La figura se detuvo. Giró su cabeza borrosa hacia mí. No había ojos, pero sentí su mirada, una helada y penetrante atención. El hacha se levantó, no para golpear una foto, sino para apuntarme. No era un gesto amenazante, sino más bien de señalamiento. Luego, con su mano libre, hizo un gesto hacia una vieja mesa de madera que estaba arrinconada, casi invisible en la oscuridad. Sobre ella, había una caja. Una caja de madera pequeña, de esas que se usan para guardar herramientas, pero que jamás había visto antes. El hacha volvió a caer, golpeando el suelo una vez más. El sonido resonó en la habitación, reverberando en mis huesos. La figura giró, y con un movimiento lento y deliberado, se desvaneció en la oscuridad, dejando la puerta abierta y la caja sobre la mesa. No corrió, no desapareció en un destello. Solo se desdibujó, como si el aire mismo lo absorbiera, hasta que no quedó nada más que el frío, el olor a tierra y el silencio. Me arrastré hasta la mesa. Mis manos temblaban tanto que la caja se tambaleó. Estaba hecha de una madera oscura, pulida, y en su tapa, talladas con una tosca pero familiar letra, estaban las iniciales de mi padre, E.G. La abrí. Dentro no había nada. Solo una capa de polvo. Y justo en el centro, algo brilló. Una navaja. Era la navaja de afeitar de mi padre, la que siempre usaba, con la hoja de metal plateada y el mango de nácar. La misma que mi madre había guardado en un cajón bajo llave después de que él se fuera. La cogí. Estaba fría, más fría que el aire helado de la habitación. Y en la hoja, apenas visible, grabado con una precisión inhumana, había un nombre, el mío. Dejé caer la navaja. El sonido metálico resonó en la habitación vacía. Miré el hacha, caída en el suelo. Las fotos de mi infancia, ahora jirones insignificantes. La puerta abierta. El frío. Me di cuenta de que no había sido una aparición, ni un fantasma nostálgico. Era algo más antiguo, más primario. Algo que había regresado, no para recordarme que era mi padre, sino para dejar una marca. Una advertencia. O quizás, para recordar una tarea pendiente. Volví al salón. El frío persistía. Cerré la puerta del estudio, sabiendo que la cadena y el candado no significarían nada. La navaja se quedó allí, grabada con mi nombre. Mi padre no había vuelto por amor, ni por una despedida. Había vuelto por algo más oscuro, algo que aún no entendía, pero que se había manifestado en el día que más detestaba. Y sé que el 16 de junio, cada año, él seguirá regresando. Y yo, solo, tendré que esperar a ver qué otra cosa deja detrás. El silencio volvió, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio expectante, lleno de una presencia que se negaba a desaparecer. El olor a tierra mojada permaneció en el aire, recordándome que lo que había tocado no era solo un recuerdo, sino algo que había regresado del subsuelo. Y la promesa de su presencia, ahora,
no me ofrecía consuelo, sino una pesadilla constante. El eco del silencio en mi casa era un recordatorio constante de lo que ya no estaba. Mi padre, Mateo, no murió de forma dramática ni desapareció sin dejar rastro. Simplemente se fue, un día, a las 2 de la tarde, después de una discusión que jamás terminamos de tener. 13 años de mutismo forzado, de orgullo, de palabras no dichas que se convirtieron en un nudo en mi garganta. Y ahora, con cada día del padre, ese nudo se apretaba un poco más, no solo por su ausencia, sino por el peso de lo que yo no hice, lo que no dije. Este año, el 17 de junio, la víspera de la fecha que intentaba borrar de mi calendario, el silencio se sintió diferente. No era un silencio vacío, sino uno cargado, denso, como si esperara algo. La casa, nuestra vieja casa familiar en la que ahora vivía solo, parecía respirar a mi alrededor. Yo estaba en la cocina, intentando preparar una cena simple que no me obligara a pensar demasiado. Eran las 7:30 de la tarde, y la luz del crepúsculo se filtraba por la ventana, tiñendo el ambiente de un naranja melancólico. Dejé caer un tenedor al suelo y el sonido metálico resonó de una forma extraña, como si fuera absorbido por el aire en lugar de rebotar. Entonces, lo escuché. Un ligero raspado, casi imperceptible, proveniente del pasillo que conectaba la cocina con el salón. No era el crujido normal de la madera, ni el susurro del viento. Era un sonido suave, rítmico, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida. La primera reacción fue racional, quizás el gato del vecino, o una rama raspando la pared exterior. Pero la casa estaba sellada, y el sonido venía de dentro. Volvió a sonar. Más claro esta vez. Era como el roce de un pie descalzo sobre el parqué de madera, un arrastre sutil, pero constante. Mi padre solía arrastrar los pies cuando estaba cansado, un hábito que me irritaba profundamente en nuestra juventud. Ahora, la sola idea de ese sonido me producía un escalofrío. Avancé lentamente hacia el pasillo, mi linterna del teléfono temblaba ligeramente en mi mano. La luz se deslizó por las paredes, revelando nada más que sombras danzantes. Pero el sonido continuaba. Raspar. Arrastrar. Raspar. Se dirigía hacia el salón. Entré al salón. La habitación estaba sumida en una penumbra y el aire era pesado, con un olor a tabaco viejo y papel, el mismo olor que impregnaba el estudio de mi padre. Mis ojos se posaron en la silla de lectura de mi padre, esa vieja butaca de cuero desgastado donde pasaba horas leyendo el periódico. Estaba ligeramente movida, separada unos centímetros de la pared, como si alguien se hubiera levantado de ella hacía un instante. Y sobre el reposabrazos, algo brillaba. Una caja de cerillas. No una caja cualquiera. Era la marca que mi padre siempre usaba, una marca antigua que ya no se fabricaba. La había visto incontables veces en su estudio. La recogí. Estaba fría al tacto, pero inexplicablemente seca, a pesar de la humedad que se sentía en el ambiente. La abrí. Las cerillas estaban perfectamente alineadas, ni una menos. Pero una de ellas, una única cerilla, estaba negra en la punta, como si hubiera sido usada y apagada. Un nudo en mi estómago se apretó. Mi padre era meticuloso. Jamás dejaría una cerilla usada en la caja. Las tiraba al cenicero. El raspado volvió a sonar, esta vez desde el pasillo que llevaba a su estudio. Ese era su santuario, un lugar al que yo rara vez tenía acceso. Había permanecido cerrado con llave desde su partida, un monumento a su ausencia. El sonido era más fuerte ahora, el raspar, arrastrar se había vuelto casi como un murmullo de pasos lentos, pesados. Subí las escaleras, cada paso una lucha contra mi propio miedo. La oscuridad en el segundo piso era más densa.
El olor a tabaco y papel se intensificó, casi asfixiante. La puerta de su estudio estaba entreabierta. No abierta del todo, solo un resquicio, una rendija. Y por esa rendija, una luz tenue, casi imperceptible, parpadeaba desde el interior. Era una luz anaranjada, como la de una vela. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Me acerqué, la mano temblorosa sobre el pomo de la puerta. Estaba frío, helado. Abrí la puerta un poco más. El estudio estaba oscuro, pero en el centro, sobre su viejo escritorio de madera, había una vela encendida. Una vela pequeña, consumiéndose lentamente, y su luz parpadeante proyectaba sombras danzantes por toda la habitación. Alrededor de la vela, una serie de fotografías estaban esparcidas. No eran fotos de nosotros. Eran fotos viejas, en blanco y negro, del joven, con amigos, en lugares que no reconocía. Y entre las fotos, una hoja de papel, doblada cuidadosamente. El raspado y el arrastre volvieron, pero esta vez venían de detrás del escritorio, como si algo se estuviera moviendo lentamente en la oscuridad más allá del alcance de la luz de la vela. El aire en la habitación era helado, pero la llama de la vela no se movía, permanecía inmóvil, como si estuviera aislada de cualquier corriente de aire. Mi respiración se volvió irregular. Mis ojos se fijaron en la hoja de papel. La desdoblé. Era una carta. Escrita con la letra de mi padre, una letra que conocía demasiado bien. Pero las palabras eran incomprensibles. No formaban frases coherentes. Eran solo una sucesión de letras y símbolos extraños, garabatos que no tenían sentido, como si hubiera intentado escribir algo en medio de un delirio. La puerta está, el eco, las palabras, esperando. Era ilegible, pero la sensación de urgencia, de una voz que intentaba comunicarse, era innegable. Mientras leía, el raspado y el arrastre se intensificaron. No era solo un sonido. Era una sensación. Sentí una presión en el aire, como si algo se estuviera moviendo lentamente a mi alrededor, una presencia invisible que llenaba el espacio. El olor a tabaco y papel se hizo abrumador, casi doloroso. Mis ojos buscaron la fuente del sonido, pero la oscuridad era impenetrable. Y entonces, justo al lado de la vela, una de las fotografías se deslizó por el escritorio, cayendo al suelo con un suave roce. La foto era de mi padre, joven, sonriendo de una manera que yo apenas recordaba. Volví a mirar la carta ilegible. De repente, una frase se destacó, como si las letras se hubieran reordenado solo para mí: no cierres la puerta, hijo. Las palabras esperan. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la habitación. ¿Qué puerta? ¿Las palabras de qué? Me giré bruscamente hacia la puerta del estudio, la que yo mismo había abierto. Estaba entreabierta, como la había encontrado. Pero ahora, a través de la rendija, pude ver el pasillo oscuro. Y en el extremo del pasillo, donde la luz de la luna apenas se filtraba por una ventana, una sombra se cernía. No era una sombra normal. Era una figura alta y delgada, apenas perceptible, pero que parecía flotar en el aire, susurrando. No pude oír lo que decía, pero la sensación de unas palabras arrastrándose en el silencio, unas palabras destinadas a mí, era inconfundible. Retrocedí, tropezando con el borde del escritorio. La vela parpadeó, y la habitación se sumió brevemente en la oscuridad total. Cuando la llama se estabilizó, la figura en el pasillo se había ido. El raspado y el arrastre habían cesado. El olor a tabaco se disipó. Solo quedó el frío, la carta ilegible, las fotos esparcidas, y la vela, que seguía ardiendo con una llama inquebrantable. Me quedé allí, en el estudio silencioso, preguntándome: ¿había sido real? ¿Fue la culpa, el arrepentimiento por las palabras no dichas, creando una manifestación en mi mente? ¿O mi padre, atrapado en un limbo,
intentando comunicarse, intentando decirme algo antes de que el tiempo se le agotara? Volví a la carta. Las letras volvieron a ser un galimatías. No había sentido. Pero el mensaje, ese "no cierres la puerta, hijo", resonó en mi cabeza como una advertencia. Cerré la puerta del estudio, pero no con llave. La dejé un poco abierta, un mínimo resquicio. El 18 de junio llegó y yo no celebré nada. Solo me senté en el salón, mirando el pasillo oscuro, esperando el raspado, el arrastre, las palabras que aún no lograba comprender. La casa seguía en silencio, pero ya no era el mismo silencio. Era un silencio vigilante, expectante, lleno de una promesa ambigua. Y cada vez que el viento soplaba, o la madera crujía, no sabía si era la casa vieja o si las palabras de mi padre, finalmente, estaban a punto de llegar. La puerta está abierta. Y yo, por primera vez en años, siento que no estoy solo en esta casa. Pero esa sensación, en lugar de consolarme, me llena de un miedo inexplicable. Me advirtieron que no lo leyera. Me dijeron que lo quemara sin abrirlo. Pero era el último sobre que papá dejó antes de morir y estaba marcado con la fecha exacta, Día del Padre. Lo abrí. Desde entonces, no puedo dormir, la casa respira, y cada vez que me miro al espejo, los ojos que me devuelven la mirada no son los míos. Mi padre, Ramón, no era un hombre de secretos, o al menos eso creía yo. Era un tipo pragmático, un ingeniero, con una vida tan ordenada como sus planos. Hasta su muerte, un año atrás, repentina y silenciosa, en su cama, a las 4 de la madrugada. No hubo enfermedad, no hubo explicación. Solo un vacío y una pila de papeles incomprensibles en su estudio, junto a una pequeña caja de madera oscura que nunca antes había visto. Mi madre y yo decidimos no tocarla. Demasiado dolor, demasiadas preguntas. Pero el sobre, ese sobre olvidado en el fondo de un cajón, marcado con la fecha de hoy, 28 de junio, el Día del Padre, era distinto. Era una provocación. La luz de la luna se filtraba por la ventana del estudio. Eran las 10 de la noche. Sentí un impulso, una necesidad incontrolable de abrirlo. Mis manos temblaron mientras despegaba el sello. Dentro, una única hoja de papel, escrita con la letra pulcra de mi padre, pero de una forma que nunca le había visto, líneas torcidas, palabras en cursiva que se retorcían, y extraños símbolos garabateados en los márgenes. No era su escritura, no del todo. La carta comenzó con una confesión que me heló la sangre: hijo, he vivido una doble vida. Esta casa, esta familia, una farsa. Desde hace años, he estado involucrado en algo. Algo ancestral. No hay escapatoria. Lo intenté. Ahora, la deuda debe pagarse. Tú eres el siguiente. Feliz Día del Padre. Las palabras finales se emborronaron en una tinta rojiza, como si la pluma hubiera rasgado el papel. Y luego, una frase que no podía ignorar, escrita en el centro de la página, en mayúsculas y con una agresividad palpable: la caja. Debes abrirla. La caja oscura. La que mi madre y yo habíamos evitado por tanto tiempo. Estaba sobre el escritorio, como si me esperara. Mi mente gritaba que me detuviera, que corriera, que quemara esa carta y esa caja. Pero había una fuerza, una urgencia malsana, que me empujaba. Mis dedos temblaban mientras palpaba la superficie áspera de la madera. El aire se volvió pesado, irrespirable, y el olor a tabaco viejo y a algo metálico, a sangre, llenó la habitación. Abrí la caja. Dentro, no había nada. Solo una fina capa de polvo y en el fondo, grabado a fuego en la madera, un símbolo. No era un símbolo que reconociera, pero era perturbador. Una especie de ojo con múltiples pupilas, rodeado de líneas espirales que se retorcían sobre sí mismas. Al tocarlo,
El calor que irradiaba era casi insoportable, como si la caja estuviera ardiendo desde dentro. Y al mismo tiempo, el frío. Un frío gélido que me recorrió los huesos, como si algo me hubiera tocado desde el interior de la caja. Entonces, el primer sonido. Un susurro gutural, como si alguien hablara en mi oído, pero la voz era cavernosa, retorcida, no humana. No entendí las palabras, pero su significado me caló hondo, una antigua lengua, una promesa de dolor, de condena. Mis ojos se posaron en la vela que estaba en el escritorio, una vela que no recordaba haber encendido. Su llama, de un rojo oscuro, crepitaba de forma antinatural, proyectando sombras que se movían con una vida propia. Las sombras en la pared se alargaron, se contorsionaron, como si figuras invisibles bailaran a mi alrededor. Me levanté bruscamente, intentando salir de la habitación, pero la puerta, que yo mismo había dejado abierta, ahora estaba cerrada. No solo cerrada, sino sellada. Los pomos de latón se habían fundido con el marco de la puerta, como si el metal hirviera. Intenté forcejear, pero era inútil. Estaba atrapado. El susurro gutural se convirtió en una voz, ahora más clara, aunque incomprensible. No eran palabras, sino sonidos que arañaban mi mente, promesas de tormento. Las sombras en la pared no eran solo sombras. Tomaron forma. Una figura alta, con brazos largos y retorcidos, surgió de la oscuridad, arañando la pintura de la pared con unas garras afiladas. No tenía rostro, solo una silueta oscura, un vacío donde deberían haber estado los rasgos. Y se movía, acercándose a mí, lentamente. Me vi obligado a mirar la caja sobre el escritorio. El símbolo grabado en el fondo comenzó a brillar con una luz rojiza, y de su centro comenzó a brotar un líquido oscuro, espeso, como sangre coagulada. La sangre goteó por los bordes de la caja, manchando la madera pulcra, y se extendió por el escritorio, formando charcos pegajosos. El olor a metal y sangre se hizo insoportable, nauseabundo. Sentí náuseas, mi cabeza comenzó a dar vueltas. La figura oscura se detuvo a solo unos pasos de mí. Levantó una de sus garras. Era una mano monstruosa, con uñas largas y curvadas, que brillaban con un tenue reflejo rojizo. Extendió la mano hacia mí, y sentí un frío intenso, un vacío que me arrastraba. Luego, su garra se extendió hacia mi pecho, y sentí un dolor agudo, como si algo me estuviera arrancando desde dentro. No había herida visible, pero el dolor era real, un dolor que se extendía hasta mis huesos, hasta mi alma. Caí de rodillas, el aire saliendo de mis pulmones. La voz gutural resonaba ahora dentro de mi cabeza, no desde afuera. Me decía cosas que no quería escuchar, verdades oscuras sobre mi linaje, sobre mi padre, sobre lo que él había invocado y lo que ahora me había heredado. Me habló de sacrificios, de tratos rotos, de una oscuridad que se había aferrado a nuestra sangre por generaciones. Me habló de una deuda que debía ser pagada. La sangre de la caja se extendió, formando un charco bajo mis rodillas. La sentí fría y pegajosa. La figura oscura se inclinó sobre mí, y sentí su aliento helado en mi rostro, un aliento con olor a tumba y a óxido. Y entonces, la vi. No era la figura completa, sino un detalle. Un pequeño broche metálico en su pecho. El broche de mi padre, el que siempre usaba en su solapa, con sus iniciales grabadas, RG. Un grito de desesperación se ahogó en mi garganta. No era una visión. No era un fantasma. Era algo más. Algo que mi padre había traído al mundo, y que ahora me reclamaba. La carta, la caja, el día del padre, todo había sido una trampa, una entrega. La voz gutural se volvió un torbellino en mi mente, prometiéndome tormento. Sentí mi propia sangre correr por mis venas, pero de repente sentí que no era mía, que era una sangre ajena, una sangre que me quemaba, me condenaba.
Mis ojos se posaron en el espejo de cuerpo entero que mi padre tenía en su estudio. Y lo que vi me destrozó. Mis ojos, que antes eran marrones, ahora eran de un rojo brillante, como las llamas de la vela, y el iris se había vuelto oscuro, como el símbolo en la caja. Y la expresión no era mi expresión. Era una mueca de dolor, de ira, de una locura que no reconocía. La figura se desvaneció, pero el dolor en mi pecho permaneció, una herida invisible que me consumía. La puerta seguía sellada. La sangre goteaba de la caja, la vela roja seguía ardiendo, y la voz gutural, ahora era un susurro constante en mi cabeza, prometiéndome un infierno personal. No hay escapatoria. Mi padre me dejó una herencia, sí. Una maldición. Y esta casa ya no es mía. Esta sangre ya no es mía. Soy el siguiente. Y pronto, la deuda se cobrará. Si esto que has oído te ha inquietado, te invito a suscribirte al canal de Enigma Paranormal para no perderte nuestras próximas historias. Deja tu like si te atreviste a llegar hasta aquí y comenta qué crees que le deparará al narrador. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando los secretos más oscuros.